Gracias. Vamos a dar inicio con nuestra cuarta sesión. De todas formas, voy a hacerlos recuerdo. Permítanme enseguida. Bien, ya hemos recordado, de todas formas, ayer hemos aprendido lo que es definir el título, ¿no? De redactar el título de investigación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto al título. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, solamente para que tengamos bien claro, estamos siguiendo este orden, ¿ya? Entonces, ayer hemos mostrado esto, ¿no? Entonces, estamos en la parte preliminar, vamos a entrar a lo que es el cuerpo y lo que es referencias, ¿ya? Entonces, en este caso tendríamos el primero, ¿no? Título. Ahora, también hay que traducir al inglés, ¿no? Entonces, simplemente es traducir el título al inglés, ¿no? Entonces, generalmente se coloca en letras minúsculas y en cursiva, ¿ya? Me explico mejor. Digamos que, a ver, voy a colocar un... ya. Aquí está, por ejemplo, la plantilla que hemos descargado el día de ayer, ¿sí? Una de las plantillas. Entonces, esto es el título en español, ¿sí? Va a ir en letra generalmente mayúscula, pero en este caso está en minúsculas, pero es una letra un poco más grande. En este caso es tamaño 22, ¿ya? Pero depende mucho de cada revista. En algunos casos puede ser simplemente 14 o puede ser 16, pero siempre va a ser un poco más grande el tamaño de letra, ¿ya? Y aquí, aquí iría el título en inglés, es decir, traducido esto al inglés, que es un tamaño menor y generalmente es en cursiva porque estamos en otro idioma, ¿sí? Entonces va a estar en cursiva. Entonces, como pueden ver, esto está en tamaño 16 y esto está en tamaño 22, ¿ya? Entonces, eso para completar lo que es el título, ¿ya? Entonces, una vez que tengan el título, van a traducir al inglés y lo van a colocar en letra un poco menor y en cursiva, ¿ya? Entonces, obviamente se van a basar en lo que establece cada revista, ¿ya? Está claro, ¿se entiende, no ve? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Segundo elemento, datos del autor, ¿ya? Cuando hablamos de los datos del autor, es necesario y es importante los datos personales que tienen que ver con nombre y apellido o en algunos casos con apellidos, ¿ya? Entonces, en algunos casos solamente les pide un apellido. Si es que tienen dos apellidos, los dos, ¿no? Entonces, eso también en función a lo que es las indicaciones de la revista. En algunos casos, primero les va a pedir el apellido, luego recién el nombre. Entonces, eso tiene que estar, tienen que verificar cómo tienen que ser los datos personales. Por lo general, son nombre y apellido, correo electrónico, filiación institucional y yo diría un 90% de las revistas piden lo que es el ORCID. Cuando digo el ORCID, no solamente van a colocar el código, ¿no? Entonces mi código ORCID sería esto, ¿no? ¿Ya? No me van a colocar solamente así. Me van a colocar como una URL, como están viendo en este momento. https dos puntos slash slash orcid.org slash y ahí viene el código. Porque esto al final es una URL. Porque si hago clic aquí, me tiene que mandar exactamente a mi ORCID. ¿Ya? Ahora, ¿dónde hay las dificultades? También en filiación institucional. Supongamos que Miguel lo está haciendo de forma independiente, ¿ya? Entonces, no pertenece a ninguna institución. Entonces, ¿qué pongo? ¿No ve? Entonces, podría ser, ¿no? Independiente, ¿no? Profesional independiente, no sé, o consultor, investigador independiente, ¿no? Entonces, de esa forma van a salvar esa situación, ¿ya? Entonces, aquí creo que no hay ninguna, no hay mayor dificultad, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta tal vez?
Disculpe, el número del URSSIT es el que me toca cuando me registro, ¿no? Claro que sí. Eso hemos Correcto. visto la primera clase, ¿no ve? Sí, sí, correcto, correcto, No sé correcto. quién, alguien no estaba, ¿no? ¿Quién? Miguel no estabas, ¿no, Miguel? Sí, yo entré tarde, pero sí, ese es el número de registro del URSSIT. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, el ORCID, entran a orcid.org, se registran y ya tienen el código ORCID, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos el título, ya tenemos datos del autor. Siguiente paso llegaría a ser el resumen. Recomendación. El resumen lo van a hacer una vez que hayan terminado el artículo, ¿sí? No van a hacer al principio, no van a hacer después del título, no de los datos personales, el resumen. No. Lo van a hacer una vez que terminen conclusiones o si es que no hay conclusión, discusión, referencias y recién van a hacer el resumen, ¿ya? Ahora, ¿por qué van a hacer recién al final? ¿No? Importante indicar que el resumen está comprendido de estos cuatro elementos, básicamente. El objetivo de la investigación, el método utilizado, los resultados a los que se ha Videos, no llegado quiero. y ¿Ah? conclusiones. A ver, hay ¿Qué? un micrófono. Habla. Ahora sí. Entonces, en este momento, ¿tenemos objetivo? Posiblemente sí, alguien puede decir a partir del título, pero no tenemos así claramente definido. Entonces, no tenemos. Método, todavía no lo hemos definido cuál vamos a utilizar. Resultados, como no hemos hecho todavía el trabajo de campo, no tenemos. Conclusiones, como no hemos hecho lo anterior, no tenemos. Entonces, en este momento, no tenemos ninguno. Entonces, difícilmente vamos a poder desarrollar el resumen. Van a hacerlo al final, pero como estamos siguiendo una estructura nosotros, los voy a enseñar ahora a cómo se hace un resumen. ¿Correcto? ¿Se ha entendido eso, no ve? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Bien, algunas indicaciones. El resumen está determinado por cantidad de palabras. Por lo general, en promedio va a ser de 150 a 250 palabras, en promedio, ¿ya? O sea, algunas revistas les van a decir máximo 200 palabras. Entonces, le están limitando solamente el superior, pero no le están diciendo cuánto el mínimo. Pero algunos les van a decir 200 a 250. Estoy inventando nada más, ¿ya? Entonces, mi resumen tiene que estar en ese rango. Entonces, se cuenta el número de palabras, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, el resumen se escribe en un párrafo. En un solo párrafo tienen que escribir el resumen. No tienen que escribir en varios párrafos. ¿Se ha entendido? ¿Quedó claro hasta aquí estas dos indicaciones más? ¿Se entiende? ¿Está claro? Correcto, ¿Se entiende? correcto. Correcto, correcto. Muy Un bien. par. Entonces, ahora, como les decía hace un momento, el resumen básicamente está comprendido de estos cuatro elementos, ¿ya? En algún caso, alguna revista puede establecer también su formato de resumen. Entonces, también hay que estar al tanto, pero de forma general, si es que no establece cuál es la estructura del resumen, es estos cuatro elementos, ¿ya? Em, estos cuatro elementos, como pueden ver en este momento, básicamente hace referencia a la estructura, ¿no? Pues el objetivo de la investigación llegaría a ser la introducción. Método, materiales y métodos. Resultados, lo que vamos a llegar. Y conclusiones, ¿no? Los constructos teóricos finales, ¿no? Pues ahí está. Básicamente es todo el cuerpo del documento, ¿ya? Entonces, en algunos casos les van a decir, van a hacer el resumen en función a lo que es la estructura IMRIT, ¿no? Entonces, exactamente es lo mismo. Introducción, que sería objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones y discusión. Ya está. ¿No? Entonces, el resumen tiene la estructura del cuerpo.
Ahora, como su nombre dice resumen, entonces hay que hacer de forma general, pero el lector el lector al momento de leer el resumen tiene que tener claro todo el panorama o de lo que trata la investigación, ¿ya? Ahora vamos a desarrollar o vamos a ver el ejemplo, siguiente ejemplo, que sería en base a esta estructura, ¿ya? Entonces dice, ¿no? El propósito de esta investigación es, ¿no? Conocer, aquí está el objetivo, ¿no? Punto seguido. Esta investigación es de alcance descriptivo. El diseño de la investigación es transeccional o transversal. La población del estudio está como, ¿no? Entonces, esto es la parte de lo que es el método o materiales y métodos. Punto seguido. En esta investigación se ha podido llegar a los siguientes resultados, ¿no? Y mencionamos, obviamente no vamos a mencionar todos los resultados, sino los resultados más importantes de la investigación, ¿ya? Y punto seguido. La investigación permite concluir que, ¿no? Entonces ahí vamos a mencionar la conclusión final de la investigación. Eso es el resumen. ¿Quedó claro? Resumen, ¿alguna pregunta, duda que tengan? ¿Cómo estamos? A ver, los El escucho. resumen tiene cuántas hojas son, cuántas páginas, Ya, corto. número de palabras. ¿Cuántas palabras hemos dicho? Ah, 150 o 250. Correcto, eso es, ¿ya? Entonces, no es Correcto. por cantidad de páginas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? No Claro, tiene claro. que quedarse con dudas. Sofía, ¿cómo estamos? A ver. 150 o 250. Bien, profesor, bien. Ok. Willy, ¿todo claro? Sí, doctor, está todo claro. Muy bien. Entonces, ese es el resumen. Ahora, el resumen también contempla lo que son las palabras clave, ¿ya? Las palabras clave. Las palabras clave, también la cantidad lo determina la revista. Por lo general es de 3 a 6 palabras clave. En algún caso tal vez 7 les van a pedir, ¿ya? Pero este es el rango. Algunos les dice así de forma seca, así voy a llamar, ya es nuestra jerga un poco, ¿no? Cuando te dice así de forma afirmativa, ¿no? Entonces les dice 5 palabras clave. Entonces no puede ser 4, no puede ser 3, no puede ser 6, no puede ser 7, ¿no? Tiene que ser 5. O simplemente les dice 3 palabras clave. Entonces solamente tiene que ser 3. Pero hay algunos que manejan siempre rangos, ¿no? Entonces dice 3 a 6 palabras. Ah, entonces puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Pero no puede ser 2, no puede ser 7. ¿Me dejo entender? La cantidad de palabras clave lo determina cada revista. Por lo general, en promedio son entre 3 a 6 palabras clave. ¿Ya? Las palabras claves lo obtenemos a partir del título de la investigación. Recuerden, en el título está, primer elemento, la variable, ¿no? Sujetos de investigación y el lugar. Si tenemos dos variables, aquí va a estar la variable 1, la variable 2. Entonces, a partir del título, vamos a identificar lo que son las palabras clave. Además, estas palabras claves que vamos a identificar a partir del título, tenemos que verificar, es decir, la verificación de la terminología. Para eso, ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizamos para verificar la terminología? Tesouro. Tesauro. Entonces, Tesauro. necesariamente estas palabras claves tienen que verificar por el tesauro, de tal forma que estén correctamente escritos estas palabras clave. Y obviamente en el contenido van a utilizar esas palabras claves también, ¿no ven? Ahora, algo importante, en algunos casos se puede admitir palabras, por ejemplo, aquí en Bolivia hay varios idiomas originarios, nativos, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de ellos es el Aymara, ¿no? Entonces, yo también enseño Aymara, entonces, yo quiero hacer una investigación en Aymara, pero obviamente esa terminología no va a estar en lo que es tesauro. Entonces, no, pues no voy a encontrar, entonces no puedo utilizar esta palabra. No, son admitidos
palabras que no están dentro del tesauro, que tienen que ver con palabras precisamente que hacen referencia a algunos idiomas que no están presentes, ¿no? O que no se han investigado, temáticas podrían ser, ¿no? Entonces hay esa salvedad, ¿ya? Entonces no todas las palabras, ¿no? Y obviamente si son palabras comunes, ¿no? Que utilizamos en la investigación, necesariamente tiene que pasar por el tesauro, ¿ya? Entonces, esas son las palabras clave. No sé si necesita mayor explicación o queda claro. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Algo más sobre lo que son las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? ¿O para qué nos sirven las palabras clave? ¿Ya? Entonces, las palabras claves nos sirven básicamente para poder localizar el documento, ¿no? O la investigación. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos, digamos que vamos a hacer una investigación sobre un X tema. Entonces, cuando buscamos en el Google, digamos, ¿no? Entonces, escribimos las palabras clave. Entonces, digamos, estamos investigando sobre uso de la inteligencia artificial en educación superior. Entonces, no ponemos pues todo eso, sino inteligencia artificial o ponemos uso de la inteligencia artificial. ¿No ve? Entonces, eso es palabras clave. Las palabras clave nos permiten localizar los documentos, nos permite indexar, si quieren, en los repositorios, bases de datos, ¿no? De tal forma que el lector puede encontrar. Entonces, son términos que van a permitir localizar al documento, ¿ya? Entonces, las palabras claves también es importante tal vez mencionar, no necesariamente es solamente una palabra, puede ser dos palabras, incluso puede ser tres palabras. Por ejemplo, inteligencia artificial son dos palabras, no es una palabra. ¿No ve? Entonces, los dos hacen una palabra clave. ¿Me dejo entender? ¿No ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Alguien tal vez no ha comprendido cómo se hace, cómo se identifica lo que son las palabras clave? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo claro? Hola. ¿Se entiende, doctor? Muy bien. Ahora, el resumen, vamos a traducir al inglés. Eso llegaría a ser lo que es el abstract, ¿ya? Traducimos al inglés, abstract, y las palabras claves también vamos a traducir al inglés, serían lo que es el keywords, ¿no? ¿Ya? Entonces, exactamente hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar después de palabras clave, vamos a colocar abstract, traducimos, luego keywords, ¿ya? Entonces, con eso básicamente ya estamos terminando la parte preliminar, ¿sí? Entonces, voy a volver simplemente para mostrarlos. Ahí está, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos desarrollado título, datos del autor, resumen, palabras claves, abstract, aquí palabras clave, ahí un error, ¿no? Y lo que es keywords, ¿ven? Entonces, todo esto es la parte preliminar. ¿Alguna pregunta respecto a la parte preliminar? ¿Todo claro? ¿Ninguno? Todo está claro. Bien, ahora vamos a empezar lo que es el cuerpo, lo que es introducción, ¿ya? Ahora, la introducción difiere de otros trabajos de investigación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una tesis tiene una estructura, en un proyecto también, ¿no? Entonces, en lo que es un artículo científico, tiene otra funcionalidad lo que es introducción, ¿ya? Entonces, como su nombre dice, introducción permite a los lectores poder de alguna forma conocer de forma superficial o básicamente invita a poder desarrollar o a poder leer la investigación. Pero, sin embargo, en un artículo científico contempla los siguientes elementos. En introducción hay que desarrollar tres apartados. Ahora, si quieren, pueden dividir por subtítulos, pero se recomienda hacer así de forma general, ¿ya?
tal vez la segunda parte pueden desarrollar. En la primera parte de lo que es introducción, se hace el planteamiento del problema, ¿ya? ¿Qué es planteamiento del problema? Entonces, aquí voy a escribir planteamiento del problema. Planteamiento del problema es la argumentación del por qué es problema. Entonces, recuerden, lo que ustedes han identificado, su idea de investigación es un problema, ¿correcto? Ahora ustedes aquí tienen que justificar por qué es un problema, ¿no? Lo que ustedes pretenden investigar. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Profesor, o sea, sería, además de decir cuál es el problema, es justificarlo. Serían las dos cosas en esa primera Sí, parte de la introducción. exactamente, ¿no? Más que justificar, hay que argumentar. Ya ahorita les voy a enseñar cómo se argumenta. ¿Listo? ¿Se está entendiendo, no ve? Ese es el primer punto que hay que desarrollar. Puede ser un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, va a depender de la temática, ¿ya? Pero algo que también hay que entender es lo siguiente. Entonces, antes de, de desarrollar, los voy a decir lo siguiente, ¿ya? Hemos dicho en promedio son 12 páginas, ¿no ve? Un artículo científico, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Hemos hecho una división, ¿no ve? ¿Sí? Sí, Ahora, si son en promedio 12 páginas aproximadamente, lo que es el título, resumen, abstract, ya son 2 páginas, ¿no? Entonces, la parte preliminar aproximadamente son 2 páginas. ¿Listo? Ya está, ¿no? 2 páginas. Lo que es referencias, bibliografía, eso también llegaría a ser 1 página, ¿no? Incluso son 2 páginas, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí ya tengo 3 páginas, solamente me queda 9 páginas, ¿ya? Lo que es discusión va a ser entre 1 a 2 páginas, ¿no? 1 a 2 páginas. Entonces, si son, por ejemplo, 2 páginas, consideremos, ¿ya? 2 páginas. Entonces, aquí tengo dos, 4, ya tengo 5 páginas hasta ahí, ¿no? Lo que son los resultados, ¿no? Resultados van a ser aproximadamente otros 5 páginas, ¿ya? 5 páginas, 4 a 5, digamos 4, vamos a poner el mínimo, ¿ya? Los resultados mínimo 4. Lo que es materiales y métodos va a ser entre 1 y 2. Entonces vamos a decir 1, ¿ya? Entonces aquí tengo 2, 3, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces introducción llegaría a ser 2 páginas aproximadamente. Entonces en 2 páginas tengo que desarrollar todo lo que es introducción. Ahora recuerden lo que es introducción. No es solamente lo que es el planteamiento del problema, ¿no? Tiene que ver los otros 2 elementos más. Total, son 3 cosas, hemos dicho, ¿no ven? Entonces, en 2 hojas aproximadamente, exagerando 3 hojas o 3 páginas, 3 cuartillas, si quieren, vamos a desarrollar lo que es introducción. Ya, entonces, así, calculando así, ¿no? De esta forma. Entonces, primer elemento he dicho, planteamiento del problema. Entonces, es la argumentación. Mismo pueden desarrollar en 1, 2, 3, 4 párrafos. ¿Ya? Entonces, más o menos media página. ¿Ya? Media página, tal vez un poquito más, ¿no? Eso sería el primer elemento. El segundo elemento llegarían a ser los antecedentes conceptuales. Ahora, cuando digo antecedentes conceptuales, hace referencia básicamente lo que es el marco teórico, ¿ya? Entonces, aquí ustedes van a desarrollar 2 cosas, ¿no? Primero, van a definir conceptualmente, o en todos los 3 casos. Luego, van a
analizar, van a ver, digamos, lo que serían desarrollar la parte teórica, el sustento teórico de la investigación, ¿no? Y tercero, van a revisar antecedentes, es decir, van a revisar qué otras investigaciones se han realizado que tiene relación con la temática que estamos desarrollando. Entonces, aquí voy a escribir, voy a minimizar la cámara. Tal vez no se debe, voy a apagar la cámara, ¿ya? Entonces, aquí en esta segunda parte estoy diciendo tres cosas, ¿no? Pues, uno, la parte conceptual, van a hacer una definición conceptual, ¿no? Dos, van a hacer un sustento teórico. Y tercero, lo que son los antecedentes. Ahora, esto no tiene orden. Pueden empezar por antecedentes, luego hacer la parte conceptual, luego una fundamentación teórica, ¿ya? No tiene un orden jerárquica, digamos, o secuencial, ¿ya? Entonces pueden hacer, pero básicamente va a entrar los tres. Y finalmente, en el último párrafo, va a estar el objetivo de la investigación. Entonces, esto como cherry en la torta, ¿no? Entonces, llega a ser básicamente el objetivo. Entonces, para no colocar directamente el objetivo, se coloca en un párrafo con una pequeña introducción, ¿no? Entonces se dice, ¿no? Por lo tanto, la presente investigación tiene por objetivo y mencionan el objetivo, nada más, ¿ya? Entonces, estos son los tres elementos que conforman lo que es introducción. Recuerden, va a ser entre 2 a 3 páginas, exagerando todo este apartado. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora vamos a desarrollar, obviamente, uno por uno, ¿no? Pero así, de forma general, tiene que estar claro. ¿Se entiende, no ve? ¿Qué conforma o qué elementos hay que desarrollar en lo que es introducción? ¿Sí? ¿Está claro, doctor? Bien, ahora empezamos entonces a desarrollar cada uno de estos elementos. Primero, planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, es importante determinar el problema primero, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos determinado a partir de lo que es la identificación de la idea de investigación. Les sugiero que puedan desarrollar como técnica para poder redactar el árbol de problemas, ¿ya? Árbol de problemas. Entonces, estoy seguro que también todos saben hacer el árbol de problemas. Entonces, ustedes ya tienen el problema identificado que está ya en su título, ¿no ve? Pues ahí tienen el problema. Van a identificar cuáles serían las causas, ¿no? Entonces, digamos, aquí tiene 4 causas. Como estas causas generan este problema, por lo tanto, también hay efectos, ¿no? Entonces, tienen diferentes efectos. Listo. Árbol de problemas. Ya tienen el árbol de problemas. Ahora, para poder desglosar mejor, pueden redactar esto de forma interrogativa, como si fuera una tesis, ¿no? Entonces, para que puedan argumentar mejor, ¿no? Esta pregunta no se tiene que responder con un sí ni con un no. Pues yo no puedo decir, digamos, el problema es el uso, ¿ya? Ay, caray. Digamos, uso de la inteligencia artificial en docentes de educación superior. A ver, voy a poner un título así, ¿ya? Mejor hagamos con un ejemplo claro para que se pueda entender, ¿no? Entonces, digamos, este es mi título, ¿ya? Entonces, digamos, uso de la inteligencia artificial en docentes desde educación superior en la universidad XXXX, ¿no ven? Entonces, voy a poner La Paz, Bolivia, ¿ya? Ese es mi título, solamente tengo una variable que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Ahí está mi título de mi investigación. Este es mi problema. Ahora esto lo puedo volver en pregunta, ¿correcto? Entonces yo puedo decir, ¿no? ¿No? Una pregunta, a ver, ¿cómo podría decir? A ver, puedo decir, utilizan la inteligencia artificial los docentes de la educación superior, superior, aquí me comí, ¿no? Superior.
¿no? En la universidad tantos así, ¿no? Utilizan, ¿no? Entonces, la respuesta puede ser sí o puede ser no. Entonces, esta pregunta no se tiene que formular de esa forma. Para que no se responda con un sí o con un no, necesariamente tienen que utilizar un pronombre interrogativo. El pronombre interrogativo entonces sería cuál, cómo, por qué, quién, ¿no ven? Entonces, aquí podría poner, ¿no? ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial los docentes de educación superior de la universidad o los docentes de educación en la universidad tantos, ¿no ven? Entonces, ¿cómo utilizan? Ah, entonces eso ya me invita a realizar la investigación. Ahora, esta pregunta generalmente no se coloca. Esto simplemente es una pregunta, obviamente este es el problema central, pero esto me permite poder describir el problema, es decir, argumentar mi problema. ¿Ya? Entonces, pueden desarrollarse en una hoja auxiliar, ¿no? Todo este procedimiento. De la misma forma, el árbol de problemas, no lo van a hacer. No van a, o sea, si bien van a hacer, no lo van a poner en el artículo científico, solamente son estrategias adicionales que ustedes pueden adoptar para poder desarrollar de la mejor manera su planteamiento de problema. Una vez que tienen claro lo que sería el tema del problema, ¿no? Tener los argumentos, ¿no? Los efectos, o las causas y los efectos que va generando, van a redactar el problema de la siguiente manera. Para eso los voy a compartir la pizarra, ¿ya? Están viendo en este momento la pizarra. El planteamiento del problema tiene esta forma. Esto sería la forma deductiva. Deductiva. Vale decir, van a empezar de algo general y van a llegar a algo específico. Supongamos, inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial es mi problema. El uso de la inteligencia artificial, digamos, yo estoy haciendo en una universidad aquí en La Paz. Solamente los docentes de esa universidad utilizarán y tendrán problemas con lo que es la inteligencia artificial, con el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué dicen? ¿Solamente será en esa universidad? ¿Qué dicen? A Pues ver. en varias. Posiblemente no es solamente en esa universidad, ¿sí? Ah, entonces dirán, ah, entonces debe ser en toda Bolivia. ¿Solamente será en toda Bolivia? ¿Sí? En el mundo entero. Entonces, el uso de la inteligencia artificial es en Latinoamérica, es en Norteamérica, ¿no? En diferentes partes, ¿no? De lo que sería, ¿no? En diferentes instituciones, ¿no? Y no solamente, ni siquiera solamente en instituciones educativas. Entonces, ¿se han dado cuenta? Van a localizar el problema de esa forma, de forma deductiva. Entonces dirán, ¿no? La inteligencia artificial es, que se utiliza a nivel mundial, no sé. Pero todo esto que están hablando, luego dirán a nivel Latinoamérica, lo dirán en Bolivia, en La Paz, ¿no? Todo esto lo van a sustentar con fuentes bibliográficas. No es empírico. Necesariamente aquí tienen que utilizar fuentes bibliográficas. De tal forma que llegan al punto principal que es el problema, ¿no? Uso de la inteligencia artificial en docentes de la Universidad XX de La Paz. Aquí van a describir causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? ¿No? Y obviamente antes van a mencionar el problema. ¿Me dejo entender entonces cómo está comprendido el planteamiento del problema? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, doctor. Entonces, voy a graficar. En la primera parte van a hablar del problema, pero en base a fuentes bibliográficas, tomando en cuenta un contexto geográfico mayor al cual están desarrollando. Entonces, digamos, este es mi problema, ¿no ve? Entonces, yo estoy haciendo en una universidad XXX, así he dicho, ¿no ve?
Esa es mi universidad en la cual estoy haciendo. Esto sería el problema como tal. Pero este problema no solamente se da aquí, sino se da, ¿no? Puede ser a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, a nivel Bolivia, ¿no? O podría ser directamente a nivel Bolivia, o sea, no hay en otros países, ¿no? Entonces va a depender de la temática, ¿ya? Entonces, primero van a contextualizar el problema en un ámbito geográfico mayor. Para eso, necesariamente tienen que hacer revisión bibliográfica, se tienen que sustentar con fuentes bibliográficas. ¿Ya? Ahora sí, ¿queda claro o no quedó claro? ¿Se ha entendido? Planteamiento de problema. Martín, ¿quedó claro? Sí, doctor, claro. Miguel, ¿todo claro? Correcto, correcto. Problema, causa y efecto. Ok, perfecto. Eso es el primer punto. Posiblemente va a ser 3, 4 párrafos, ¿no? Generalmente es más de media página, ¿no? Más de media cuartilla. Entonces, recuerden, pueden utilizar estrategias como el árbol de problemas u otros para poder redactar lo que sería el problema, ¿ya? Entonces, más o menos van a tener la siguiente manera, ¿no? Entonces dirán, ¿no? A nivel mundial, según fulano de tal, ¿no? No sé, problema, ¿no? A nivel Latinoamérica, ¿no? O a nivel Bolivia, ¿no? Entonces van a hacer una descripción realizando o citando fuentes bibliográficas. Luego, finalmente llegan a lo que sería el problema, ¿no? Entonces dicen, ¿no? El colegio Juan Capriles está ubicado en la ciudad del Alto, es un colegio público, ¿no? Hacen la descripción y también mencionan cuál es el problema, ¿no? Y una vez que han mencionado el problema, van a contextualizar tomando en cuenta las causas y los efectos. Y si es necesario también colocar el aporte, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende realizar con la investigación? Pero esto generalmente se coloca al final, que sería el objetivo de la investigación, ¿ya? Ahora, si quieren un ejemplo más real, aquí tienen el ejemplo, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí, varias citas bibliográficas, ¿no? Entonces dicen, ¿no? La actual pandemia por COVID-19 que está afectando al planeta obligó en sus momentos iniciales y para tratar de contenerla al confinamiento de la población en sus hogares, procurando frenar la expansión del virus potencialmente letal, ¿no? Ahí está, ¿quién lo dice, no? En esta situación acudían a sus puestos de trabajo únicamente el personal de profesiones consideradas esenciales por la administración, sanitarios, alimentación, policía, etcétera, ¿no? Las empresas y los trabajadores que tuvieron posibilidad adaptaron sus trabajos a la modalidad telemática o teletrabajo desde sus hogares. Pero este no fue el único cambio que atravesaron las familias. La interrupción de las clases escolares debido a la pandemia del COVID-19 trajo consigo un nuevo formato de enseñanza-aprendizaje online imprevista, considerada una enseñanza remota de emergencia, ¿no? Ahí está, ¿quién lo dice? Para asegurar la continuidad y no interrumpir el proceso educativo, ¿no? Otra cita. El aprendizaje en las aulas se trasladó al hogar, con acompañamiento de las familias, a lo que se ha denominado recientemente como home-based learning, ¿no? En esta situación se hizo uso de recursos existentes, limitados. Como pueden ver, aquí está contextualizando de forma general el problema. Aquí no está mencionando, ¿no? Si bien al principio dice a nivel planeta, pero después no está diciendo a nivel Bolivia, no, no está diciendo, pero sí está contextualizando de forma general y a partir de esto se va llegando al problema y contextualizando el problema como tal. Eso es planteamiento del problema. ¿Alguna pregunta? Con eso estamos terminando la primera parte de lo que sería la introducción. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo estamos? Todo bien, doctor. Bien. Ahora vamos a desarrollar la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte?
¿Cuál es la segunda parte de introducción? A ver. Tiene tres partes, hemos dicho, ¿no ven? ¿Cuál es la segunda parte? Los antecedentes conceptuales. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, en la segunda parte vamos a desarrollar lo que es los antecedentes o la parte teórica de lo que sería nuestra investigación. Entonces, esto llegaría a ser más que nada el sustento de la investigación, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es desarrollar definiciones conceptuales, fundamentar teóricamente en caso de que sea necesario, y también vamos a desarrollar los antecedentes, es decir, qué otras investigaciones se han realizado previamente en relación a nuestra temática. Si están haciendo investigación cualitativa, lo denominamos estado del arte, ¿no? Entonces aquí vamos a conocer qué otras investigaciones se tienen, a qué conclusión se han llegado, ¿no? Todo eso. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Más adelante tenemos lo que es discusión, ¿no ve? Después de resultados tenemos discusión. En discusión se hace un proceso de triangulación. Para eso necesitamos conocer los antecedentes. Entonces, definición conceptual, sustento teórico y lo que serían los antecedentes. Eso lo vamos a desarrollar en este segundo apartado. Por ejemplo, cuando decimos definición conceptual, tenemos que definir conceptualmente a qué hacemos referencia nuestras, eh, nuestras variables o nuestras categorías, ¿ya? Para eso es necesario desglosar en sus diferentes dimensiones e indicadores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a irnos a Google, ¿ya? ¿Logran ver Google? ¿Sí? Sí, doctor. Bien, entonces ahora voy a abrir ChatGPT, ¿ya? A ver, dígame un variable de investigación o alguien que quiera leer su título de investigación. ¿No? ¿Nadie? ¿Una variable? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos con nuestro ejemplo, ¿no? Inteligencia artificial. Entonces, digamos, si yo quisiera investigar sobre inteligencia artificial, ahora está medio lento esto. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces diré, estoy realizando un artículo científico, yo pensé, ¿no? Científico sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Superior. ¿Listo? Digo, se ha identificado como variable de investigación, el investigación, diré, uso de la inteligencia artificial. Ya está. Ahora diré, ¿no? Identifica las dimensiones de la variable. ¿Ya? Ahora va a identificar cuáles serían las dimensiones de esta variable que estamos desarrollando. Me está identificando 3, 4, 5 variables o dimensiones. Mira, primera dimensión, implementación tecnológica. Segundo, mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje. Tercero, eficiencia administrativa. Cuarto, ética y privacidad. Y 5, formación docente. ¿Ya? Ahora voy a decir, de cada dimensión, o para cada dimensión, para cada dimensión, identifica sus indicadores, ¿ya?
Ahora, de cada dimensión nos va a decir cómo vamos a medir cada dimensión. Entonces, la dimensión 1, que era implementación tecnológica, nos ha identificado 3 dimensiones, ¿no? Dice, número de instituciones educativas que han adoptado el sistema basado en inteligencia artificial, cantidad de herramientas educativas basadas en inteligencia artificial, inversión financiera destinada a la implementación tecnológica, ¿no? Indicador de la variable 2, o perdón, de la dimensión 2, mejora de proceso de enseñanza-aprendizaje, porcentaje de estudiantes que muestran mejoras significativas, retroalimentación, ¿no? Entonces aquí nos ha identificado las dimensiones para los 5 dimensiones, ¿no? O indicadores para los 5 dimensiones. Por ejemplo, el último es formación docente. Entonces, ¿qué voy a investigar? Número de programas de formación docente que integran componentes de inteligencia artificial. Feedback de los profesores sobre utilidad y efectividad, ¿no? Número de docentes capacitados en el uso de las herramientas, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, en base a esto incluso voy a desarrollar, ¿no? En base a los indicadores, ¿no? Desarrolla un cuestionario de selección múltiple. Selección múltiple. El cuestionario debe contener las preguntas y las opciones de respuesta. Ya está. Ahora, a partir de eso, nos ha identificado, o nos está desarrollando el siguiente cuestionario. Pregunta 1, ¿no? Si su institución educativa ha implementado alguna forma de inteligencia artificial en su sistema educativo, sí. Completamente integrada en sus múltiples áreas, sí. En algunos aspectos, no, no se ha implementado aún. 2, ¿en qué medida cree que la implementación de la inteligencia artificial ha mejorado? ¿No? Entonces, aquí están las preguntas en base a cada variable, por ejemplo, o perdón, a cada dimensión. ¿Sí? Por ejemplo, en formación docente tengo 2 preguntas. 1, dice, ¿ha recibido formación sobre el uso de herramientas educativas basadas en inteligencia artificial como parte de su desarrollo profesional? Sí, en gran medida, sí, pero en una cantidad limitada, no, no he recibido formación, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo esto tiene una estructura. Voy a volver a la pizarra, ¿no? Entonces, cuando hacemos una investigación, en este caso un artículo científico, tiene una estructura lógica, ¿no? Entonces, primero, a esto también podemos llamar el famoso cuadro de pertinencia, no es pertinencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa tablita. Ya. Entonces, primero va a estar el título, luego va a estar el problema, luego va a estar el objetivo, ¿sí? Luego, obviamente, va a estar la variable, ¿sí? Dimensiones, indicadores. Entonces, todo tiene lógica, una secuencia lógica, ¿sí? Entonces, obviamente, mi variable está en el título, ¿verdad? Entonces, en el título ya he fijado una variable. Exactamente lo mismo está en el problema, exactamente lo mismo está en el objetivo. Aquí simplemente está el mismo variable. A partir de la variable van a estar las dimensiones y van a estar los indicadores. Entonces, cuando estamos haciendo el marco teórico, nos referimos a esto. En el marco teórico tenemos que definir conceptualmente lo que son las variables, lo que son las dimensiones. Es decir, los lectores tienen que comprender exactamente de qué estamos hablando. Ya, entonces, esta es la estructura para que puedan desarrollar. ¿Sí? Ahora, el cuestionario desarrollamos en base a los indicadores y lo que son las dimensiones, ¿no? Es decir, los instrumentos, ¿no? Las técnicas y los instrumentos están de acuerdo a las dimensiones y los indicadores. De tal forma que a partir, si utilizamos esto de forma correcta, con nuestros instrumentos o con los datos que recopilemos a partir del trabajo de campo, vamos a identificar específicamente lo que sería la variable. Por ende, vamos a responder al objetivo, al problema, al título. ¿Ya? Pero si no tengo claro esta secuencia, al final mis resultados posiblemente no van a responder ni al objetivo, ni al problema, ni al título. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante desarrollar. Ahora,
volviendo al punto, ¿no? Que estamos en la segunda parte de lo que es introducción. Vamos a hablar de variables, de las dimensiones. Entonces, eso va a ser nuestra estructura base, ¿no? Entonces, digamos, tienen dos variables. Es una variable, aquí van a tener, digamos, 3 dimensiones, ¿no? Variable 1. Luego van a hablar de variable 2. Luego también de las dimensiones. Así es como van a estructurar lo que sería su introducción en esta segunda parte. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Queda claro? No queda claro. ¿Se ha entendido? ¿Hola? ¿Se escucha? Doctor, ¿puede volver a repetir lo que dijo de las dimensiones y los indicadores? Que las dimensiones y los indicadores definen las herramientas Las técnicas y y los instrumentos. las técnicas y o sea, como los cuestionarios, ese tipo de, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ok. cuestionario, ¿qué vas a preguntar? Entonces, ahora, ¿de dónde saco? Ah, no tienes las dimensiones y los indicadores. A partir de eso vas a desarrollar los instrumentos, ¿ya? Pues ya sea cuestionario, ya sea entrevista, ya sea grupo focal, pero todo eso, porque si no tienes claro esto, no vas a poder desarrollar tu instrumento. Digamos que tú decides hacer un cuestionario. ¿Qué voy a preguntar? Entonces, solamente vas a preguntar datos generales, ¿no? Sexo, edad, lugar de residencia, nivel de formación, ¿no? ¿Qué más pregunto ahora, no? Entonces, tienes que tener bien claro cuáles son tus dimensiones y los indicadores, porque la variable es una unidad abstracta, ¿no? Entonces, voy a poner mi ejemplo clásico, ¿ya? Entonces, yo tengo un ejemplo clásico. ¿Están viendo pizarra? ¿Qué están viendo en este momento? ChatGPT están viendo, ChatGPT. ¿ya? Entonces, estoy, por ejemplo, en la pizarra, ¿ya? Este es mi ejemplo clásico, ¿ya? Entonces, mi variable es calidad, ¿ya? ¿Qué es calidad? Si yo digo, voy a investigar sobre calidad, ¿qué se imaginan que voy a hacer? ¿Qué podría ser calidad? ¿Ah? Entonces, esta variable, que sería calidad, es una unidad abstracta. Si no lo defino, si no identifico las dimensiones, no voy a poder investigar. Entonces, yo voy a identificar mis dimensiones, ¿no? Entonces, primera dimensión de la calidad, digamos, calidad educativa, ¿no? Entonces, tiene que ver con el tema de equipamiento. Listo, ¿no? Segunda dimensión tiene que ver con tema de formación y capacitación. Tercera dimensión tiene que ver con limpieza e higiene, ¿ya? Tercer elemento o cuarto, ¿no? En este caso, cumplimiento de horario, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Entonces, si yo identifico, entonces mis preguntas van a estar relacionadas con equipamiento, con formación y capacitación, con el cumplimiento de horarios, con la limpieza, higiene. Ah, entonces voy a poder responder, porque si no tengo identificado qué es en realidad lo que voy a investigar de calidad, voy a investigar todo y nada a la vez. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, se identifican lo que serían las dimensiones. Y obviamente, por ejemplo, cuando digo formación y capacitación, ¿cómo mido? Ahí necesito los indicadores. Entonces voy a medir, ¿no? Número de capacitaciones que han recibido. Voy a medir número de formación, es decir, de cursos, no sé, que han asistido, ¿sí? Equipamiento, ¿cómo voy a medir? Por ejemplo, si cuentan con una pizarra inteligente, con, no sé, con un data show, ¿ve? Ya está. Lo que es limpieza e higiene, por ejemplo, ¿cómo voy a poder medir? No sé, por cantidad o si cuenta con personal de limpieza, entonces voy a decir personal de limpieza, no sé cuántos días por día, cuántas veces por día limpia, no sé. Entonces me voy desarrollando cuáles serían los indicadores que me van a permitir analizar, identificar esta dimensión. Lo mismo en tema de horario, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a medir el cumplimiento del horario? Entonces, no sé, firmas de asistencia, no sé, el marcado biométrico, no sé. ¿Ve? Entonces, para cada uno tengo que identificar cómo voy a medir. Entonces, todo ese proceso ustedes lo van a hacer. Obviamente no van a colocar todo esto en hojas auxiliares, van a trabajar
de esta forma, ¿ya? Entonces, donde estamos o cuando estén en tema de lo que es marco conceptual o marco teórico, van a desarrollar de la siguiente forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguna vez ya me han preguntado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer en, por ejemplo, en definición conceptual? ¿De qué términos, no? Ah, entonces no hay que estar preguntando, sino tenemos las variables y lo que son las dimensiones. Esa es mi estructura. En ese orden voy a desarrollar, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? Una pregunta, doctor. ¿Cuántos indicadores más o menos se deben desarrollar? ¿Hay un mínimo, hay un máximo para No, cada dimensión? no hay. ¿Ya? Eso va a depender de lo que sería la variable. Entonces, hay algunas variables que pueden tener 3, 4, 5 indicadores o dimensiones en todo caso, ¿no? Y cada dimensión puede tener un indicador, dos, tres, o sea, va a depender también, ¿no? Lo que sea necesario. Por ejemplo, lo que decía para el tema de horario, cumplimiento de horario. Entonces, solamente yo voy a verificar el marcado bimétrico. Entonces, solamente tengo un indicador. Pero además del marcado biométrico, puedo tener otro indicador además, ¿no? ¿Sí? Entonces, cumplimiento, digamos, no sé, de la planificación académica, digamos. ¿No ve? Entonces, puedo desarrollar también varios indicadores en base a cada dimensión. Entonces, no hay una regla específica, simplemente tiene que ver con la naturaleza de la investigación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a lo que es el marco teórico conceptual? El segundo apartado de lo que es introducción. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Hablen ahora. ¿Qué dices, Miguel? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Todo está claro? Correcto, correcto. ¿Ya? Víctor Contreras, ¿todo claro? Todo claro. Muy bien. Entonces, algunos aspectos que hay que considerar, ¿no? No solamente aquí, ¿no? Sino desde el inicio del artículo, lo que tienen que hacer es buscar información bibliográfica, ¿ya? Entonces van a evaluar, ¿no? Una vez que busquen, van a evaluar la información bibliográfica existente. En base a eso van a elaborar un esquema. Ahora, el esquema no solamente se van a basar en esa literatura, sino en base a las dimensiones, ¿no? En base a las variables y las dimensiones. Si fuera cualitativa, en base a las categorías y subcategorías, ¿ya? Una vez que tienen un esquema, lo van a redactar, ¿ya? Entonces, como pueden ver, este apartado, si bien tiene que ver su aporte, necesariamente 20 se tiene arriba. que basar en 3, otras fuentes o en otras 4, fuentes 5. bibliográficas. Se va a comenzar, ¿no? Sí, Miguel, ¿quieres preguntar algo? Gracias, gracias. Ah, ya, no era pregunta. Entonces, como en este apartado van a fundamentarse, van a revisar información bibliográfica, necesariamente tienen que citar, ¿ya? Aquí, igual que en planteamiento del problema, van a utilizar citas textuales, citas parafraseadas, ¿ya? Según el estilo que determine la revista. Por lo general, un 90% de las revistas utilizan el sistema APA, séptima edición, ¿ya? Entonces, si dice APA, ustedes tienen que elaborar según APA. Si dice Vancouver, tiene que hacer según Vancouver. Si dice MLA, tiene que hacer MLA. Entonces, tienen que saber ustedes los estilos que determina cada revista. Pero yo les diré, un 90% de las revistas utilizan el estilo APA para el tema de presentación o desarrollo de trabajos. ¿Ya? Entonces, tienen que estar correctamente citados. ¿Ya? Entonces, voy desarrollando y aquí tienen un ejemplo de cómo se hace este apartado. Voy a leer rápidamente este ejemplo. Dice, uno de los principales factores psicosociales está representado por el estrés. Aquí, como pueden ver, está definiendo lo que es el estrés, ¿no? Dice, definido por la Organización Mundial de la Salud, citado a Hugo y otros, 2014, como un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción.
En la opinión de Sweeney, 2003, Pérez y otros, 2014, es una reacción no específica del organismo a cualquier cambio generado en este, debido a acontecimientos positivos o negativos. El estrés y los trastornos emocionales afectan a las personas en sus diferentes etapas de vida. En el caso particular de jóvenes estudiantes, el estrés se considera una problemática importante a nivel mundial, ¿no? Ahí están las citas. Entonces, como pueden ver, esto es la parte teórica que van a presentar, que van a desarrollar en su introducción. Es el segundo apartado de su introducción. ¿Queda claro alguna pregunta, duda que tengan respecto a esto? El segundo apartado de introducción, ¿quedó claro? ¿Se entendió? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nada de nada? Una consulta, doctor, a manera en general. En cuanto a todas las citas que se hagan, como la tiene usted aquí en el ejemplo, todas esas bibliografías deben aparecer como sustentador en el documento. Así es. Por ejemplo, Ok. cuando utilizan APA, se coloca lo que llamamos bibliografía, se llama referencias según APA, ¿ya? Ahí tiene que estar todos los que hemos citado, sí o sí tiene que estar, ¿ya? Ahora, en otros formatos es bibliografía. Cuando es bibliografía todavía es mayor, ¿no? Entonces, no solamente están los citados, también están los consultados. Los consultados solamente no es cuando hemos leído, nos ha ayudado a entender tal vez, pero no lo hemos utilizado. Por ejemplo, aquí tengo un libro, dice Teoría Microeconómica, ¿no? Entonces, digamos, he leído todo este libro, pero no he citado en ningún momento este libro, pero me ha ayudado a entender. Entonces, si fuera bibliografía, tendría que incluir este libro, ¿sí? Tendría que incluir. Pero generalmente en APA, o no general, sino en APA se utiliza referencias. Y referencias solamente aquellos que he citado. Es decir, por ejemplo, aquí cita Hugo y otros, cita Sweeney, cita Pérez, cita Matos y Celaya, cita Hugo y otros. En este caso, uno, dos, tres, cuatro fuentes son, ¿no? Entonces, los cuatro tienen que estar al final en referencias, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Quedó claro? Pero en el caso de que si, como usted acaba de decir, puedo utilizar una referencia en otro idioma que me ayude a poder a esclarecer pudiera ser una cita o pudiera ser el contenido del folleto. Ya, pero si Igual, es si no citado, está citado en norma APA, no lo debo colocar como referencia. sí, no lo tienes que colocar. Ah, ok. Pero si vas a citar, por ejemplo, de forma parafraseada, tiene que estar, ¿ya? Bien. Finalmente, ¿cuál es el último apartado de introducción? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último apartado de introducción? ¿No? De la investigación. ¿Perdón? El objetivo de la investigación. Correcto. Entonces, Correcto. finalmente mencionamos cuál es el objetivo que tenemos en nuestra investigación, ¿ya? Pues para eso es importante también, ¿no? O sea, conocer y saber, ¿no? O dar a conocer cuál es el objetivo de la investigación, ¿sí? Ahora, ¿qué es el objetivo, no? Entonces tendríamos que preguntarnos y partir de esto, ¿no? ¿Alguien quiere leer que esté aquí? Obviamente. ¿Alguien que quiera leer este extracto que está en azul? A ver, ¿quién se anima? El José, objetivo es el fin al que se desea llegar con la investigación. ya, el que está en azul, el extracto ¿Me del... podrías indicar, por favor, hacia dónde debo dirigirme desde aquí? Pregunta Alicia. Eso depende de gran parte de a dónde quieres llegar, dijo el gato. No me importa demasiado a dónde, respondió Alicia. Entonces, de igual hacia dónde te dirijas, dijo el gato. Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas. Ok, perfecto. Eso es el objetivo,
Por ejemplo, Alicia en este momento quiere ir a un lugar, ¿no? En todo caso, está buscando por dónde puede ir, ¿no? Y el gato le dice, ¿no? ¿Pero dónde quieres ir? ¿No? Te enseño el camino, pero ¿dónde quieres ir? ¿No? Alicia dice, no, no me importa. Entonces el gato dice, toma cualquier camino y bueno, ¿no? Entonces, cuando no tenemos un objetivo definido, claro, vamos a tomar cualquier camino y no vamos a llegar, ¿no? Lo que trato de decir es que el objetivo es el fin al cual queremos llegar con nuestra investigación. Por lo tanto, tiene que estar fijado, limitado nuestro objetivo de investigación. Ahora, el objetivo de la investigación se obtiene a partir del título, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos, no? Todo es a partir del título, igual el problema, ¿no ve? Entonces, aquí tenemos nosotros el título, o en todo caso el problema, ¿no? Recuerden, el problema está de forma interrogativa, ¿no ve? El problema lo hemos obtenido a partir del título, ¿no ve? Entonces, aquí tenemos el título. Hace un momento lo he hecho, ¿no ve? Cuando estamos haciendo el planteamiento problema. Entonces, título, problema, ¿no? De forma interrogativa. Este problema lo voy a redactar de forma afirmativa. ¿Cómo lo redacto de forma afirmativa? Simplemente quito el pronombre interrogativo, ¿no? Y obviamente los signos ya no hay. Ahí cambio los conectores. Además, coloco el verbo infinitivo. El verbo infinitivo ar, ir, ¿no ve? En español, ¿sí? Entonces ya tengo mi objetivo general. En este caso, generalmente solamente se formula un objetivo, que sería el objetivo general. Entonces, voy a poner como ejemplo lo siguiente, ¿no? Entonces, voy a decir, voy a rememorar el ejemplo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Entonces, decía, por ejemplo, ¿cómo utilizan la inteligencia artificial los docentes de educación superior en Bolivia? Ahora estoy generalizando, no debería de ser, pero como es ejemplo, lo voy a hacer así, ¿ya? Entonces, ¿cómo utilizan la inteligencia artificial, no? Entonces, ya está. Entonces, el título llegaría a ser así. Digamos, esto es el problema, ¿no? Entonces, este sería el título. ¿Ya? Entonces, el título va a ser uso de la inteligencia artificial de los docentes de educación superior en Bolivia. Listo, ahí está mi título. Mi problema, ¿no? Ahora, mi objetivo. Entonces, lo que he dicho es, como decía, ¿cómo? Entonces voy a quitar, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no es, ¿no? Pregunta. Entonces voy a decir, ¿no? Determinar el uso de la inteligencia artificial por los docentes de educación superior en Bolivia. ¿Listo? Ahí está mi objetivo general. Ahora, ¿qué es lo que quiero demostrar a partir de estos ejemplos que lo estoy haciendo? Mi variable de investigación, ¿no? Uso de la inteligencia artificial. Sujeto de investigación, docentes. ¿Dónde? Bolivia. Listo. En pregunta, mi objetivo, perdón, mi variable de investigación. Utilizan, aquí está, inteligencia artificial. Sujetos, docentes. Lugar, Bolivia. Objetivo, uso, aquí me equivoqué. Uso de la inteligencia artificial. Sujeto, docente. ¿Dónde? Bolivia. ¿Listo? Aquí está el verbo infinitivo. Como se han dado cuenta, tiene una secuencia lógica lineal, ¿sí? Entonces no puede fallar, no puede variar, ¿sí? Yo no puedo tener aquí una variable, aquí otra variable, aquí otra variable. No, de ninguna manera. Tiene que ser exactamente el mismo las variables de investigación. Entonces, esto es mi objetivo. ¿Cómo redacto, no? Entonces, simplemente voy a colocar el objetivo, pero voy a introducir un poco, ¿no? Entonces, puedo decir lo siguiente, ¿no? En esta investigación se pretende determinar el uso de la inteligencia artificial por parte de los docentes de la educación superior en Bolivia, ¿no? Y algún otro conector más puedo colocar. Listo. Eso es el objetivo. Solamente tengo que mencionar. Obviamente, para poder mencionar, necesito algunos términos de introducción para poder
adornar, si quieren, a lo que sería el objetivo. ¿Quedó claro? ¿Se entiende el objetivo? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Cómo estamos? A ver. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Marta, ¿cómo estamos? ¿Se ha entendido? ¿No? Una consulta, doctor. Sí. Por allá es también uno puede apoyarse con las, se llama, se me fue el nombre. Para redactar el Lo, objetivo, ajá, hay unos verbos que creo que se llaman Bloom, taxonomía de Bloom. taxonomía de Bloom, No, exactamente. no, no. ¿Por qué? Ahora le voy a decir por qué. Ah, ok. Eh, voy a compartirlos nuevamente a Google, ¿sí? Y voy a buscar taxonomía de Bloom. Taxonomía de Bloom. Y la figura clásica es esta, de la taxonomía. ¿Dónde está? Ups, entre otros, ¿no? Ya. Aquí está. Aquí se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve, no ven? Ya. ¿Quién quiere leer lo que estoy remarcando? ¿Qué dice? Aprendizaje, Aprendizaje. ¿Y nosotros estamos en aprendizaje o en investigación? investigación. Investigación. ¿Corresponde o no corresponde? No, Ya. Ahora, de alguna forma tal vez les puede ayudar, ¿no? Pero esto claramente ha sido diseñado para lo que es tema de aprendizaje. Entonces, esto utilicen para desarrollar sus planes de clase, ¿no? Para eso utilicen, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque alguien puede decir, no, pero igual se puede utilizar. Pero aquí está remarcado para qué o en qué momento se utiliza esta taxonomía. Por ejemplo, si yo quisiera ver la aplicación, ahí están los verbos. Si yo quisiera ver lo que es el análisis, ahí están. Si yo quisiera saber lo que es síntesis, ahí están los verbos. Quisiera evaluar, ahí están los verbos. Tema de medir conocimiento, ahí están los verbos. Quisiera medir la comprensión, ahí están los verbos. ¿Me dejo entender? Entonces, esto tiene que ver con tema de aprendizaje. Pero, sin embargo, podían rescatar algunos verbos, pero, por ejemplo, ¿no? Esto es análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizar, categorizar, clasificar, identificar, comparar, construir, distinguir, examinar, simplificar. ¿Qué más podía utilizar? Inferir, investigar, separar, dividir, recolectar. Pero mi investigación es descriptiva. Ninguno me sirve para poder hacer una investigación descriptiva. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, no les recomiendo utilizar. Pero si creen ustedes que de alguna forma les puede ayudar, adelante, pero ya saben. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta respecto al objetivo? ¿Está todo claro? Bien, entonces veamos el ejemplo. Como pueden ver, este es otro artículo publicado, pero pueden ver aquí el objetivo. Mira, es el último párrafo, ¿no? 3 líneas. Dice, es objetivo de este escrito abordar desde un panorámica general la importancia de la alfabetización en salud y las estrategias de cambio de comportamiento para afrontar la pandemia del COVID-19. ¿Listo?
Ese es el objetivo. Entonces, es el último párrafo, el último reglón, si quieren, de lo que es introducción. Eso es el objetivo. ¿Ya? Ahora, si bien les he dicho, este es el orden de los 3 elementos, esto es de forma general. Pero tal vez algunas revistas pueden variar el orden, ¿no? Entonces, primero puede ser problema, luego el objetivo, luego el sustento. Entonces, siempre revisen, pero ya el orden de los factores no altera el producto, digamos. Entonces, ahí lo tienen. Entonces, de forma general, esa es la estructura y esos 3 comprenden lo que es introducción. Y con eso estamos terminando lo que es introducción. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Introducción, ¿quedó claro? El primer apartado de lo que es el cuerpo. ¿Se ha entendido? Sí, doctor, claro, claro, doctor. Bien, ¿cuál es el segundo apartado del cuerpo? ¿Alguien recuerda? Les Las recuerdo. variables. El método. El método. Esta es la estructura general, hemos dicho, ¿no ve? Del cuerpo. Entonces, ya lo hemos desarrollado, introducción. M, ¿qué representa? Método, ¿ve? Método. O conocido tal vez como materiales y métodos, ¿sí? Pero aquí es exactamente lo mismo, ¿ya? Si bien ya no nos alcanza el tiempo, los voy a adelantar un poco en qué consiste materiales y métodos, ¿ya? Cuando hablamos de materiales y métodos, básicamente estamos hablando de cómo se ha realizado la investigación. Recuerden, el método se define como el camino que se sigue para alcanzar el objetivo. Entonces, vamos a suponer que en este momento estamos en este punto, hemos definido nuestro objetivo, queremos llegar a este punto, ¿no? Aquí generar conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, seguimos todo un proceso, todo un camino. Este es el proceso de la investigación. Entonces, este es el camino que hemos seguido. Esto lo hacemos en base a un método. ¿Ya? Entonces, el método simplemente en un artículo científico responde cómo se ha realizado la investigación. Solamente a esa pregunta responde. ¿Ya? Ahora, como ayuda también aquí, como tip, digamos, si quieren, para poder redactar lo que es este apartado, van a responder 2 preguntas, el qué y el por qué. Entonces, digamos, ¿qué? Vamos a utilizar, por ejemplo, tipo. ¿Qué tipo es? ¿No? Entonces, digamos, tipo de investigación, digamos, descriptivo. ¿Ya? ¿Por qué es descriptivo? Ah, entonces tengo que argumentar del por qué es descriptivo. Cuando digo argumentar, nuevamente, ¿no? Hay que citar fuentes bibliográficas necesariamente. ¿Ya? Ahora, este apartado, ¿qué elementos comprende? Con eso voy a terminar, ¿ya? Hoy día. Comprende 5 elementos, es decir, va a tener 5 subapartados este elemento, ¿ya? Ahora, esto va a variar, por ejemplo, con lo que es un artículo de revisión, que los voy a mostrar mañana cuáles serían. Esto es los 5 apartados para un artículo original, para un artículo de investigación. Diseño. El diseño tiene que ver con el enfoque, si quieren, paradigma, enfoque, ¿no? Tipo, diseño, ¿no? Propiamente. Con eso tiene que ver, ¿ya? Población y muestra. ¿Cuál es nuestra población y cuál es nuestra muestra? Mañana los voy a hablar de eso, ¿sí? Tercero, el entorno. El entorno hace referencia al lugar en el cual se ha realizado la investigación. Hay que hacer una descripción general del lugar en el cual se ha realizado la investigación. Cuarto, intervenciones. Las intervenciones tienen que ver con el procedimiento, las técnicas y los instrumentos de investigación. Entonces, ¿cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido? ¿Qué técnicas se han utilizado y qué instrumentos para las técnicas? ¿Sí? Eso mencionamos. Y finalmente, análisis estadístico. ¿Cómo se ha procesado los datos para poder obtener los resultados? Si fuera cuantitativo, análisis estadístico. Ahí dirán, se han utilizado SPS, Excel, IBIOS, Stata, no sé, R, ¿no?
o si su investigación es cualitativo, entonces dirán, ¿no? Dirá solamente análisis y dirán, se utiliza el Atlas T, no sé, ¿no? Entonces, estos 5 subapartados comprende lo que son materiales y métodos. Aquí no hay que explayarse, no hay que definir conceptualmente qué es población, qué es muestra, sino directamente. Esta es mi población y mi muestra es probabilística, por lo tanto tengo una muestra o se ha trabajado con 75 unidades de análisis, así directamente. No necesitan colocar la fórmula del cálculo de la muestra, nada. Solamente tienen que mencionar. ¿Ya? Esto lo vamos a desarrollar mañana de forma detallada, uno por uno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí, doctor, se entendió. Muy bien, entonces mañana nos vemos a las 21 horas. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor, y a todos.